Hola, soy Gabo de Sikel y hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a comparar una llanta de cross country que rueda muy rápido contra una llanta de enduro que coge bastante. ¿Cómo vamos a comparar? Vamos a coger una misma pista de downhill y un mismo ascenso. Sobre la misma bicicleta vamos a poner las dos llantas de cross country y las dos llantas de enduro y de downhill. Ver las diferencias entre tiempos y sensaciones, y para que los resultados me dejaron completamente asombrado. Entonces quédense para ver el resto. Bueno, primero veamos sobre qué descenso y ascenso vamos a trabajar. La pista de downhill dura aproximadamente minuto y medio. Es una pista donde no se cometen muchos errores usualmente. Y la primera parte es una recta muy plana, muy rápida de saltos. La segunda parte realmente es un poco más técnica, tiene bastantes curvas, raíces, uno que otro salto. Aquí vamos a ver las diferencias entre una y otras llantas en los diferentes sectores. Por otro lado tenemos el ascenso, que nuevamente vamos a separar en dos segmentos. La primera parte es de tierra y es bastante empinado, y la segunda parte ya es de cemento y es bastante más plano. Entonces vamos a ver las diferencias. Bueno, la sorpresa del día es que con la llanta de cross country grabamos casi en condiciones climáticas ideales para hacer la comparación, que diría que son secas, porque una llanta de cross country en mojado sin taches van a sufrir mucho. ¿Qué pasó? Al cambiar unas llantas por las otras, puse la llanta de enduro de cross country y empezó a llover tan duro que simplemente era imposible ver, tocó esperar un poco. La pista quedó con charcos gigantes, pedazos de lodo muy grandes, entonces comparar una diferencia real era muy difícil, pero tenemos una diferencia más significativa, que es ver realmente qué tanto afecta el clima a una llanta de cross country o enduro. Vamos a ver rápidamente por los dos tipos de llantas. La primera es una MSC Dragster. Aquí se ve un poquito cómo es el grabado. Realmente se enfoca en rodar muy rápido. Creo que la prioridad de grip o agarre, como quieran llamarlo, no existe mucho en esta llanta. Es una llanta 29 por 2.2 de ancho y pesa 740 gramos. Es muy liviana, y esto es lo que más la va a diferenciar con respecto a la llanta de enduro y de downhill. En el otro extremo tenemos la MSC Hot Seat 29 por 2.4. Esta llanta se enfoca solamente en generar mucho agarre, solamente grip. Realmente es una llanta enfocada en el descenso, entonces la gravedad nos va a ayudar a generar la velocidad. Es una llanta que pesa 1250 gramos, es bastante pesada, pero es una llanta que se enfoca en no pincharse, poder andar bajito de presiones y, como les decía, agarrar muy bien. Entonces vamos a ver las diferencias entre una y otra, bajando a tope por una pista de downhill y nuevamente subiendo a toda por una carretera destapada y pavimentada, a ver realmente qué tan distinta es una con respecto a la otra en las dos situaciones. Fuck. Bueno, resbalan un montón cuando entran a lo húmedo. Wow, como vieron ahí, aunque parece que en seco, y si uno sabe hacia dónde va no hay problema, no tanto. Bueno, la primera diferencia, hablando del descenso, es que las llantas de cross country realmente le dan como más vida a la bici, la hacen un poco más inestable, pero hacen que cambiar de dirección o hacer cualquier movimiento en el aire sea mucho más fácil. Creo que esto se le puede atribuir al peso. Finalmente bajan casi 500 gramos por rueda, es un kilo en la bici de diferencia, es mucho.
pero qué desventajas grandes se sentía apenas tocaba algún pedacito de húmedo o mojado sobre la pista, un charco, algún pedazo de barro, uno sentía que se iba a matar. No se puede describir de otra manera porque la pérdida de control era inevitable. Por otro lado, diría que me sorprendieron muchísimo las llantas de cross country porque en seco, pucha, cogen muy, muy duro. Quedé asombrado y la diferencia de tiempo que vemos en el final no es algo significativo. Por otro lado, hablemos de las llantas de enduro de downhill, de las hot seat. Es increíble lo bien que funcionan estas llantas. Realmente quedé asombrado porque las condiciones climáticas no pudieron estar peores. La visión no era muy buena, la cantidad de barro era completamente abismal. Habían charcos gigantes, las raíces cubiertas de barro. Y aún así las llantas cogían igual o hasta más que las de cross country sobre seco. Entonces aquí vemos que aparte de generar más tracción en cualquier situación, no importa qué tan grave se ponga la situación climática, al menos estas llantas se encargan de resolverlo por uno. Entonces andar en seco o en mojado hace que no sea tan crítica la situación. Bueno, y la última prueba realmente fue el ascenso. La forma de regular qué tan fuerte o suave iba simplemente era tener las pulsaciones en el mismo rango siempre, con el fin de saber que estaba ejerciendo aproximadamente la misma potencia todo el tiempo. La diferencia más grande, bueno, aparte del tiempo que pueden ver que es gigantesca la diferencia, es que las llantas de cross country en la parte empinada le sacan una ventaja enorme, enorme a las llantas de downhill y de enduro. Ya en la superficie un poco más plana la diferencia no fue tan grande, igual iban ganando tiempo todo el tiempo, pero pucha, aquí sí quedo completamente deslumbrado sobre cómo una llanta un poco más liviana y diseñada para rodar hace las cosas tan bien. Bueno, el veredicto final es que realmente creo que ni siquiera es necesario decirlo. La diferencia entre una llanta y otra es gigantesca. Especialmente a la hora de subir, vemos que la ventaja que tiene una llanta de cross country sobre unas llantas un poco más pesadas de enduro y de downhill es muy, muy grande. No solo el tiempo, sino realmente la facilidad y eficiencia que se siente, se disfruta mucho más. Por otro lado, volviendo al tema de qué tanto se disfruta y qué tanta seguridad se siente, a la hora de descender con las llantas de cross country, uno sufre mucho. Mis respetos para la gente que baja muy rápido con llantas de cross country, porque lo que brindan estas llantas es increíble. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que tal vez no es la conclusión más inteligente, pero sirve. Teniendo una misma bici y dos llantas distintas, se obtienen casi que dos bicis completamente distintas. Si tienen la oportunidad de tener dos bicicletas distintas, ténganlas. Seguro va a ser mejor que convertir una bici a algo que no es solo cambiando las llantas. Pero vemos que es una opción, es algo que realmente genera confianza, eficiencia, lo que quieran buscar dependiendo de cómo escogen las llantas. Lo más importante, sepan asesorarse y escojan lo que realmente buscan, porque si no, seguramente van a tener caos como es bajar con unas llantas de cross country o subir con unas llantas de estas. Entonces no queda más que decir, el video realmente fue, o la prueba, un éxito, se obtuvieron los datos necesarios y pronto haré un video de más opciones de llantas y realmente para qué va a ser buena cada una. Entonces nos vemos la próxima y un gusto.